Abra su Biblia, por favor. Vamos a compartir la primera de dos partes. Hoy va a ser la primera, el próximo domingo la segunda parte del tema, un pequeño pero grande mandamiento. Así lo hemos titulado, un pequeño pero grande mandamiento. Y vamos a leer en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De la boca de Jesús salió un mandamiento, una palabra tan pequeña pero a la vez tan grande. Un mandamiento tan pequeño pero grande a la vez, que es id, vayan. ¿A qué? A predicar el evangelio. Obedecer este mandamiento para los discípulos representaba la salvación. Ellos habían entendido que representaba la salvación o la perdición de muchos seres humanos. Si iban y predicaban, ellos iban a dar de gracia lo que habían recibido de gracia, y millones de personas iban a encontrar el regalo de la salvación. No ir implicaba que muchos estaban corriendo el riesgo de morir en la condenación. El corazón del Padre se estremecía al ver la condición del ser humano. Nos vio hundidos en nuestros pecados y le dijo a su único hijo: hijo, ve, id, el mismo mandamiento. Y el hijo vino, el hijo obedeció y vino a este mundo. Su misión era morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de la condenación. Los pastores en las colinas de Belén escucharon las buenas nuevas proclamadas por los ángeles: ha venido el Salvador, les ha nacido el Salvador, que salvará a su pueblo de sus pecados. El enviado pues llegó a esta tierra, caminó entre nosotros, y dice Juan: vimos su gloria como del unigénito del Padre, derramó su amor por los hombres, les mostró su perdón, su misericordia, su bondad, les enseñó que Él era el camino a Dios. Jesús, cuando inició su ministerio, escogió a 12 hombres imperfectos. Los amó en su imperfección. Les enseñó su doctrina, aunque uno de ellos lo traicionó. Pero los 11 restantes llenaron su ciudad y su nación del evangelio de Cristo. Algunos de ellos traspasaron las fronteras, cumpliendo el mandato de Jesús, que les había dicho: id, vayan, no se pueden quedar con lo que recibieron de gracia, ustedes también tienen que darlo de gracia. En esto consiste determina la eternidad en la que pasen los seres humanos. Id, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Díganles que el Padre mostró su amor, que a pesar de que son pecadores, Cristo murió por ustedes, por nosotros. Díganles que hay perdón y reconciliación en Dios. Enséñenles que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todo eso implica el pequeño pero grande mandamiento: id, vayan. Bueno, Jesús vino y cumplió su misión. Murió en una cruz por los pecados del mundo. Cuando Él muere y lo sepultan, según las Escrituras, Él resucitó al tercer día. Y antes de partir a la diestra del Padre, en Hechos 1:8, Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que es donde ellos vivían, en Judea, que era la región donde ellos vivían, era continua, ahí en Judea ellos estaban, en Samaria, que era la región continua, y hasta lo último de la tierra. Aquí hay una palabra que resalta: testigos. La palabra testigos viene del griego martus, que significa mártir. Cuando Jesús le estaba diciendo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y cuando les dice aquí:
para capacitarlos, ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo y me serán testigos, mártires. Un mártir es aquel que muere por una causa. Allí ya iba implícito que la vida de los discípulos corría el riesgo de ser arrebatada por causa de obedecer el mandato de Jesús de ir y predicar el evangelio. Y ellos asumieron ese compromiso. Ellos tomaron el mandato de Jesús con mucho entendimiento y compromiso. Ellos fueron y predicaron el evangelio. La mayoría de ellos murieron por causa del evangelio. Unos decapitados, otros traspasados por espada. Juan fue el único que murió de anciano, Juan el apóstol. Pero los demás, incluyendo al apóstol Pablo, fueron mártires del evangelio. Les arrebataron la vida por causa del evangelio. Ellos sabían perfectamente esto, pero no les importó. Para ellos era de vital importancia obedecer el mandato de Jesús de ir y predicar. Para ellos el evangelio era el poder de Dios para salvación. Ellos estaban convencidos que era trascendente para los seres humanos oír el evangelio. Si lo creían, se salvaban eternamente. Si lo rechazaban, se condenaban. Ellos simplemente fueron. Los enemigos de Dios comenzaron a perseguir a este grupo de cristianos, predicadores del evangelio de Jesucristo. Algunos los asesinaron, como mencioné. Sin embargo, ellos no dejaban de cumplir el mandato de Jesús. ¿Por qué? Porque esa orden de Jesús, ese mandamiento resonaba en lo profundo de sus corazones continuamente. Esto debe ser con los cristianos de hoy exactamente. Tenemos que obedecer, el mandato no ha perdido vigencia. Tenemos que ir. Hay muchas maneras de ir. No todos van a ir físicamente, pero los que se quedan, apoyamos a los que van. Pero aquí donde estamos, en tu barrio, en tu trabajo, debemos de ser testigos de Jesús y ser proclamadores del evangelio. En Hechos 3, abra su Biblia en el libro de los Hechos, porque vamos a estar leyendo allí bastante. Pero en Hechos 3, allí narra la historia de cómo empezó en operación este mandamiento de id. Y ellos, los apóstoles, estaban involucrados en las actividades que le competen a un apóstol. En este caso dice en Hechos 3 que ellos iban a la oración. Ellos no iban a un concierto, no iban a apoyar a ningún político. Ellos fueron al templo a la oración. Dice que cuando entraron había ahí un hombre que estaba cojo de nacimiento y les extendió la mano esperando recibir algo de ellos. Y Pedro y Juan le dijeron: mira, no tenemos plata, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice que al instante los pies de este cojo de nacimiento se afirmaron y recibió sanidad y entró al templo, dice, brincando, saltando y alabando a Dios, y se armó toda una noche genuina de alabanza. Y toda la gente, aquello fue notorio, y Pedro suelta un tremendo mensaje en Hechos capítulo 3, del cual posteriormente se dice que más de 5,000 personas creyeron el evangelio. Ahora fíjate, en el versículo 4, en el capítulo 4, vemos cómo viene la reacción de los enemigos de Dios. ¿Están conmigo? Hechos 4, versículo 1. Dice: hablando ellos al pueblo, o sea, los apóstoles, vinieron sobre ellos. Esto habla de una actitud prepotente. Los sacerdotes, los líderes del pueblo, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, que era una parte de los judíos que no creían en la resurrección. Versículo 2. ¿Cómo llegaron? Resentidos, ofendidos, envidiosos, celosos, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, ellos estaban predicando el evangelio.
Estos líderes espirituales encargados de dirigir al pueblo de Dios en los caminos de Dios no estaban cumpliendo con la encomienda. Ellos habían hecho de las cosas de Dios todo un sistema de mercadotecnia para beneficio personal de ellos. Y llegaron unos cuantos discípulos de Jesús predicando un evangelio que ellos habían rechazado. Cada vez que la gente, o que algunos, cualquiera que sea, tú o yo, por más sencillo que sea, un discípulo de Jesús que predique el evangelio, está enseñando la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo siempre va a ser contraria a la doctrina de los hombres. Porque los hombres podemos enseñar lo que queramos y hacer de la espiritualidad de las cosas de Dios todo un negocio y un mercado. Por eso hoy, el día de hoy, se siguen oponiendo muchos a que a la gente se les predique el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque al predicárseles el evangelio, la gente se da cuenta en qué consiste el evangelio. Empiezan a abrir los ojos y ya no se dejan manipular por los líderes espirituales correspondientes, como sucedió aquí. Sigamos leyendo. Versículo 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. El clásico sabadazo. No está hablando de México, está hablando de Jerusalén. Versículo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra que se predicó en el capítulo 3 creyeron. ¿A qué creyeron? Al evangelio. ¿Qué predicó? ¿Lo que se le ocurrió a Pedro? No. Él les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles las cosas que yo les he enseñado a ustedes. El evangelio no debemos inventarlo, ya está. Nada más debemos explicarlo. Eso es todo. Cualquier cosa que no tenga que ver con el evangelio debe ser rechazado. Entonces los discípulos eran fieles al mensaje del evangelio, fieles a la orden de predicarlo. Entonces dice que creyeron y el número de los varones era como 5,000. Versículo 5: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Ahora ya aumenta los adversarios, los gobernantes, los ancianos y los escribas. Los escribas eran los expertos en la interpretación de la ley. No estaban cumpliendo. Ellos rechazaban a Jesús como el Mesías. Los ancianos era gente ya madura de edad, era gente muy honorable, muy respetada por el pueblo, pero también tenían parte en el negocio. Ahorita vamos a ver de qué consistía. Y los gobernantes, bueno, estaban a la par, ¿verdad?, de todos estos. Versículo 6 dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás, estos eran los líderes de la pandilla. Estos eran los líderes del templo cuando Jesús entró al templo y volteó las mesas de los cambistas, de todos aquellos que habían vuelto la casa del Padre en una casa de mercado, y los volcó. Y Anás y Caifás iban de líderes azuzando a la multitud cuando Pilato les dijo: a ver, ¿qué quieren que haga con Jesús? Aquí tenemos a Barrabás, que era un maleante, un pillo, un zeta de aquel tiempo. Aquí lo tenemos. ¿Qué quieren que haga? ¿Que suelte a Barrabás o a Jesús? Y Anás, Caifás y todos esos líderes de ese tiempo asusaron a la gente a que dijeran que soltaran a Barrabás. De ahí se derivó la palabra barrabasada. Ya está en el diccionario esa palabra. O sea, una elección totalmente errada. ¿Cómo era posible que escogieran soltar a un maleante antes que a Jesús? ¿A quién quieren pues que le suelte? Y todos esos líderes le decían a la gente: digan que a Barrabás. Y todos: a Barrabás, a Barrabás. Bueno, ok, lo soltamos. ¿Y qué quieren que haga con que se dice rey de los judíos? Crucifíquenlo, 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 gritaron. Son todos esos.
¿Cómo no se iban a oponer? Sigue siendo hoy lo mismo. Predica el evangelio y los Anás y los Caifases, los dueños del negocio de la mercadotecnia dentro de la iglesia cristiana, se te van a echar encima, como a ellos. Versículo número 6, estoy allí. Juan y Alejandro, no se sabe mucho de ellos, pues se entiende que eran algún tipo de líderes ahí. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, claro, porque el sacerdocio se heredaba. Y dicen, no, vénganse ustedes también, hay que hacer un montón aquí, porque nos quieren despojar del negocio, nos quieren afectar aquí. Esos están diciendo que es gratis cuando ellos cobraban todo. El evangelio de la gracia es gratuito. Dice versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto se refiere a la sanidad del cojo. Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, mira, yo quiero resaltar la frase lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Es muy importante ponerle atención. La palabra lleno en el griego, plero, es una palabra que significa dominar completamente algo o a alguien. En este caso es que el Espíritu Santo tenía tal control y dominio y gobierno del corazón de Pedro. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Está lleno de la voluntad de Dios, está lleno del conocimiento de Dios, y ese conocimiento, ese amor de Dios te gobierne. La paz de Dios, estar lleno en tu corazón de la paz de Dios, esa paz de Dios te gobierna. Entonces él estaba lleno del Espíritu Santo, significa totalmente guiado, dirigido, controlado por el Espíritu Santo. Y les habló en ese valor espiritual. Hay dos tipos de valor. El valor ese envalentonado, así de que alguien te ofende y tú, no, para que vean quién soy yo. Y, oye, pero mide 2,5 metros, no importa, yo le doy a los grandulones también. Ese es un valor visceral, carnal, o sea, de la carne. Eso de yo no le, ¿qué? Yo me pongo, no, ese no es el valor de la Biblia. El valor que está mostrando aquí Pedro es un valor que Pedro ya conocía por las Escrituras. No con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces él, dominado por ese Espíritu Santo, habló con un denuedo tal y con una agilidad y con una sabiduría que miren lo que les dijo. Gobernantes del pueblo, incluía a Pilato ahí, ¿no? Y ancianos de Israel, o sea, en general todos los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos los líderes. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Oiga, ¿quién se queja porque un cojo se sana? Dígame. Nadie, menos el cojo. Pero estos estaban celosos. ¿Por qué? Porque dijeron, no, pues esto se nos va a venir abajo. Dice, ustedes nos están cuestionando de qué manera este haya sido sanado. Versículo 10. Sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, wow, para decirles eso en su cara se necesita valor. Ahora, ¿les estaba faltando el respeto a los líderes de Israel? No, eso es lo que muchos confunden. No puedes hablar de esa manera porque estás faltando al respeto a la gente. No, decirles la condición de condenación en la que está la gente no es faltarles al respeto, es darles la oportunidad de que se den cuenta de su condición para presentarles a ese Jesús de Nazaret, presentarles el evangelio, lo que él hizo en la cruz, y tengan la oportunidad de salvación. ¿Me estoy explicando? Dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, dice, este hombre está en nuestra presencia sano.
Yo sigo creyendo que Dios hace milagros. Hay un grupo de cristianos dentro del cristianismo que yo respeto muchísimo. Yo no los tacharía a ellos de herejes, aunque ellos nos tachen a nosotros de eso. Es un grupo de cristianos que conocen muchas cosas de la Biblia, en muchas cosas están muy acertados. Algunos de estos cristianos se denominan cesacionistas. No tengo el tiempo para dar todo lo que significa, pero se lo voy a resumir. Esta doctrina cesacionista afirma de que los dones, los milagros, los prodigios, los carismas del Espíritu Santo cesaron cuando se terminó el canon o la revelación del Nuevo Testamento. O sea, ellos dicen, ya tenemos la revelación del Nuevo Testamento, ya no necesitamos más cosas. Entonces, cesaron los milagros, cesaron los dones del Espíritu Santo, para ellos cesaron. Yo no concilio con esa interpretación porque, ¿por qué? Por un razonamiento lógico espiritual. Si aquellos que se enfermaban estaban sanos, nos seguimos enfermando, necesitamos eventualmente algún milagro de una sanidad incurable como la del cojo. La respuesta es muy simple, sí. Dios enviaba ángeles y de manera maravillosa libraba, como a Pedro lo sacó de la cárcel un ángel. Para mí Dios sigue enviando ángeles a rescatarnos o a salvarnos de situaciones muy comprometedoras o comprometidas. Milagros los vemos de continuo en esta congregación. El problema es que no debemos de invocar a los ángeles, eso se nos prohíbe a nosotros. Pero yo respeto mucho a esos hermanos cesacionistas, pero nadie puede negar, como nadie pudo negar la curación del cojo. Nadie nos puede decir que aquí Dios, que las sanidades que Dios ha hecho aquí, los milagros y prodigios, vengan de un origen oscuro. Hace rato oramos por los enfermos, invocamos el nombre del Señor, ¿sí o no? Bueno, si yo le hablo a mi esposa Vicky, no va a venir Petra, la de la esquina. Si yo invoco al Señor y en su nombre oramos, Él lo dijo, Él es el que sigue haciendo los milagros. Pero bueno, si algunos no quieren milagros, pues está bien, no dejan de ser cristianos, aunque ellos dicen que nosotros no lo somos. Pero vamos a mostrar madurez en este sentido, ¿entienden? Aunque ellos nos rechacen, nosotros no los vamos a rechazar a ellos, ¿de acuerdo? Entonces cuando te encuentres con algún cesacionista, pues no discutas con él. No discutas con él, simplemente sé tolerante. Ok, sigamos leyendo. Hoy se nos interroga versículo 9 acerca del beneficio. Bueno, dice, por el nombre de este Jesús es que en vuestra presencia está sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Los que tenían que edificar la casa del Señor lo habían desechado el fundamento, que era Cristo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo o fundamento. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Ese versículo 12, fidelidad al mensaje del evangelio. Id y predicad el evangelio. ¿Cuál? ¿Se te ocurra? No. El que inventes, no. El que Él enseñó, que está fundamentado en su sacrificio en la cruz y en su resurrección. ¿Entienden? Entonces ellos eran fieles al mensaje del evangelio. Nosotros debemos de continuar siendo fieles al mensaje del evangelio. El otro día recibí un correo que, bueno, a veces hay gente que te dice algo ofensivo y bueno, tú lo pasas de largo, no lo tomas en mucha consideración, pero no deja de entristecerte en cierto momento. Pero hay otros, como un correo que recibí la semana pasada, que decía: pastor, yo lo conozco a usted hace más de 30 años. Dice, yo lo he escuchado, lo dejé de escuchar hace como 15 años porque me fui a otro país, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas me decía? Dice, pero el otro día me acordé de usted porque saqué unos cassettes. Dije, Chuy, yo le digo, pues ¿dónde andará Chuy? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará todavía en casa de oración?
Entonces busqué en internet y me encontré con casa de oración. Dice, nada más le quiero decir esto, pastor. Yo a usted lo conocí hace más de 30 años. Me da su nombre, yo no lo recuerdo, la verdad. Dice, pero descubrí algo que bendijo mucho mi vida. Usted sigue predicando el evangelio, como desde aquellos más de 30 años que yo lo conocí a usted. Siga así, pastor. Ahora dice que estoy escuchando y que ya están las redes ahí en internet, me doy cuenta de que no a todos les gusta lo que usted predica, pero siga predicando. Entonces eso alentó mi corazón. ¿Por qué? Porque fue un compromiso desde que inició esta iglesia. Hace 31 años inició esta iglesia. Hay gente aquí que tiene ese tiempo. Aquí estoy viendo algunos, veo aquí a esta hermana desde el inicio, veo algunos otros por ahí, pero son muy pocos. Obviamente empezó con pocos, pero siempre hemos tratado de ser fieles al evangelio. Y créanmelo, hermanos, tenemos el propósito de seguir fieles al mensaje del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la encomienda. Bueno, sigamos con la historia. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, significa analfabetas e ignorantes, pero en cuanto a las cosas profundas de Dios, para los fariseos y los ancianos de Israel, era gente del vulgo. O sea, nosotros somos los expertos en la ley, nosotros somos los maestros de Israel, ¿cómo tú nos vienes a enseñar? Era una actitud muy soberbia. Entonces era en sentido peyorativo. Los tenían, estos son unos analfabetas e ignorantes. Sin embargo, se maravillaban, dice, fíjate, pon ahí tus ojos en el versículo 13. Se maravillaban. Aquí maravillarse significa en el griego extrañarse, sorprenderse. O sea, si no son expertos en las cosas de la ley o las cosas de Dios, estaban sorprendidos, extrañados de cómo es que hablaban así, cómo es que Dios había hecho semejante señal de sanar a un cojo a través de Pedro y de Juan. Pero luego dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Saben que esa frase, les reconocían que habían estado con Jesús? Significa que los discípulos reflejaban a Jesús. Era tan evidente que ellos habían tenido una transformación desde el momento que se encontraron con Jesús, que fue lo que Pablo escribió posteriormente, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, había un cambio que todo mundo notaba. Entonces, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Vivían como Jesús, hablaban como Jesús, eran como Jesús. Por eso les llamaron cristianos a los cristianos. Originalmente era en sentido peyorativo, ofensivo. Entonces ellos estaban maravillados y sorprendidos, pero habían visto algo en ellos. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Cómo? Las evidencias eran contundentes. Pedro ya no era el mismo, se diferenciaba de los demás pecadores y pescadores. Juan ya no era el mismo. Tomás, en su inestabilidad, también manifestaba rasgos de que ya no era el mismo. El día de hoy no se sabe quién es cristiano, porque hay mucho parecido con los mundanos. O sea, la gente dice, ese es cristiano, pues es que yo me lo encuentro seguido en el antro. O sea, no hay mucha diferencia. Ese es cristiano, pues habla igual que yo, dice unas palabras, trabaja ahí en la empresa donde yo trabajo. No, hombre, ese dice un montón de maldiciones. Ese es cristiano, pues entonces yo también soy. O sea, no hay una diferencia. ¿Saben por qué? Porque los cristianos, los discípulos de aquel tiempo, eran discípulos de verdad. La calidad de discípulos que formó Jesús sigue siendo el mismo estándar. Él no lo ha bajado. Los cristianos de hoy somos como hechos en China.
de muy mala calidad. ¿Conoce el papel de China? Ese nada más aguanta la fiesta y al otro día está todo roto el papel. Los cristianos de hoy son tan rompibles, son tan... apenas dice uno algo y... ¡ay el diablo! ¡Ay, no me ofenda! ¡Ay, el compadre ya no me habla! Sufro mucho por Cristo. ¡Uy, pobrecitos! Somos de cristal cortado checoslovaco. No lo toquen porque Jesús no tenía en su mente la fabricación de discípulos, no tenía mentalidad de empresario chino. Un montón, que se llene, no importa la calidad, tú produces zapatos, no le hace que te duren 15 días, tú haz un montón de zapatos y darlos baratos. No, el estándar de los discípulos de Jesús no ha bajado. Los que lo hemos bajado hemos sido los predicadores, pero todos vamos a dar cuentas. Ahora ya se le permite al discípulo todo se le permite al discípulo. Antes no, antes ellos estaban comprometidos con la predicación del evangelio. Sigo leyendo, versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos estaban desesperados, pero no podían hacer nada contra una evidencia contundente de un milagro hecho en el nombre de Jesús, pero sobre todo del testimonio de sus vidas, hermanos. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, que se divulgue ¿qué? El evangelio. Dice: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémosles. Ok, vamos a pensar un poco en esa palabra, amenazas. La amenaza lleva el propósito de inhibir, de infundir temor en las personas. Si tú no me depositas, te llaman por teléfono, no me depositas 100,000 pesos, sé dónde vive tu mamá, vive en la calle fulana de tal, y vamos a matar a tu mamá que tiene 85 años. Firma el comandante no sé qué. Infunde temor, ¿a poco no? Claro, todas las amenazas llevan el propósito de infundir temor. El temor inhibe, bloquea el que tú hagas lo que tienes que hacer. Tengo miedo de ir a esa escuela, entonces no vas. ¿Entiendes? Me gusta esa muchacha, dice el joven, pero tengo miedo que me rechace, y nunca le dices que tú la amabas y que te gustaba y que desearías casarte con ella, y nunca se lo dijiste por temor. Y se casó, tú ya tienes 50 años y la ves ya casada y dice: yo siempre estuve enamorado de aquella, pero nunca se lo dijiste. Por temor. El temor aquí, el temor que estaban infundiendo en los discípulos era para que dejaran de predicar el evangelio. Aquí es donde aplica lo que Jesús dijo. Escuchen: todo aquel que ama a padre o prefiere a padre, a madre más que a mí, incluye allí a tu suegra, a tu compadre, a tu amigo, a tu vecino, a tu patrón, que quieran, lo prefieran más que a mí, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Y ahí es donde empieza el conflicto. Miren, estoy convencido de esto. Mi hermana fue la primera que recibió el evangelio, mi hermana Georgina. Cuando ella nos comparte que Jesús había cambiado su vida, para mí fue evidentísimo su transformación, no tenía yo dudas. Pero todos los que no tienen argumentos, su reacción cuando no tienes argumentos es la agresión. Ese es el arma de los que no tienen fundamentos ni respuestas. Es la agresión, la calumnia, el ser ofensivos. No, pues se le armó a mi hermana ciertamente.
Y mi mamá la amenazó, y mi papá, y déjase ser mi hija, le decía a mi mamá. Y ya no te paras en esta casa. Bueno, fíjate, mi hermana aguantó todas las amenazas. Y nunca se me olvida que le dijo a mi mamá y a mi papá, sobre todo a mi mamá, le dijo: mira mamá, yo te quiero mucho, y a mi papá y a todos ustedes. Dice: pero amo más a Dios, que me dio la vida y me dio la salvación. Ya no tengo hija. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué harías tú si te conviertes, conociste a Cristo, y vas con tu papá y le dices: papá, fíjate que soy cristiano? No, ¿cómo es posible? Y arman todo lo que armaron ahí. Y te dicen: pues te desheredo, pierdes la herencia si tú continúas con esa cosa. Ahí está la prueba. Ahí se va a ver si eres de China o eres un discípulo de Jesús. Si tú le dices: no, sí papá, no, está bien, no te preocupes ya. Oye, ¿por qué ya no vienes a la congregación? Es que mi papá ya no me deja, es que mi esposa se enojó, es que mi esposo se enojó. Ahí es donde se va a ver. Pero escúchenme bien, si mi hermana se hubiera hecho para atrás, yo no estaría aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De los cobardes no es el reino de Dios, hermanos, les aseguro, Y mucho menos de los cobardes que no hablan el evangelio. El evangelio hay que predicarlo como es. Qué tremendo. Amenacémosle, infundámosles temor. Para muchos resuena más las amenazas de los hombres que la voz de Dios. Son más claras y contundentes las voces de los demás que la voz de Dios. Les infunde más temor lo que les dice la gente a temor a Dios. Y eso es un gran problema para el cristiano hecho en China. Aunque déjenme decirles, de los cristianos chinos, ¿saben? Es una población, 1.600 millones. Bueno, ahorita hay una población subterránea, le llaman, de más de 250 millones de cristianos chinos. Yo quisiera invitarlos a que buscaran en internet el cristianismo en China. ¿Cuántos cristianos? Se van a encontrar con cada historia. Ahorita usé esa expresión en China por la fama que tiene, ¿verdad? ¿Dónde comprar tus zapatos? En China. Son chinos. El reloj, made in China. No, entonces es sinónimo de corriente, que no sirve para nada. Pero déjenme decirles, los cristianos actuales, siglo XXI, de China, cada que un chino se convierte a Cristo, es como firmar su sentencia de muerte, actualmente. Entonces los cristianos chinos son mejores que los cristianos hechos en China de acá. ¿Cómo está eso? Lean un poco más, no puedo abundar más en ello. Sigamos leyendo. Versículo 18. Y llamándolos les intimaron, eso significa les amenazaron. No dice que les dijeron, pero los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les amenazaron. ¿Saben? Nosotros, bueno, yo en lo personal he recibido amenazas de mucha gente, o de un buen número. No, tampoco son así, pero sí, más o menos. Y uno que otro ahí, nunca se me olvida una amenaza de un apóstol, se presentó: soy el apóstol, quién sabe quién. Y yo establezco y yo decreto que en menos de 5 años usted será reducido a la nada, porque está pervirtiendo al pueblo de Dios. No, lo que pasa es que le estaba afectando el negocio. Bueno, de eso hace 15 años. Me echó hasta la maldición de Tutankamón. Me dijo hasta de lo que me iba a morir, que el cáncer va a destrozar tu estómago y quién sabe cuántas cosas. Y yo me agarré temblando, hermanos, y dije: ay no, ya les voy a predicar bien ligerito. Les voy a hablar el evangelio que les gusta,
Les voy a decir, Dios te quiere bendecir. Que sea, mira, si eres homosexual no le haces, así te quiere el Señor. Si eres adúltero, el Señor sabe que somos débiles. Si eres una mujer que se acuesta con 3 hombres indistintamente, Dios sabe las debilidades de nosotros. Hermanos, Dios es amor. Eso es lo que le gusta a la gente. Pero predícales de santidad, de integridad, no les gusta. Bueno, las amenazas son con el fin de infundir temor. Uno me dijo, yo te voy a congelar. De ahí salió lo que hace años decía yo, el pastor Bonais. Bueno, para los que son de otros países que nos escuchan, Bonais es un helado acá, ¿no? O sea, te voy a congelar. Soy el pastor Bonais. Me congeló. Yo le contesté bien respetuoso, él bien agresivo. Yo le dije, mira hermano, pues, está bien, congélame, pero nada más te voy a recordar algo. Tú no me diste el ministerio ni el mandato de predicar el evangelio. O sea, ¿qué le estaba diciendo? No me puedes congelar porque tú no me diste aunque yo sentí la influencia negativa, porque algunos que consideraba mis amigos, oye, hola, ¿cómo estás? Oye, te invito a predicar. No, me decían. No, y empecé a ver, no. Me congeló. De ahí el pastor Bonais. El pastor, ¿cómo se dice un helado en inglés? Ice cream. Bueno, sí, soy el pastor helado. Nada más que no contaban con la astucia del Señor. Y él hizo otras cosas. No callamos el evangelio. En nosotros nunca estuvo ni en la mente ni en el proyecto de nada. Y Dios ha usado el internet para correr el mensaje del evangelio, que está aquí, no es de nosotros, está aquí. Entonces los amenazaron que no hablaran, los quisieron congelar. Versículo 19, miran, pongan atención, dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles. Y fíjense la respuesta, con una sabiduría, con una lógica espiritual muy interesante, muy simple, pero llena de poder y contundencia, que era la misma sabiduría que Jesús usaba. Les dijo: a ver, ustedes son los líderes de Israel, se entiende que ustedes conocen las escrituras, se entienden que ustedes conocen los principios, y les dicen: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Él. Fíjate la sabiduría, Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿A quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Pues la respuesta era bien lógica, pero era bien sabia. Era exactamente la sabiduría que usaba Jesús. Ellos ya estaban llenos del Espíritu. Jesús les decía a los fariseos que lo atacaban: tus discípulos comen sin lavarse las manos. Ustedes con sus platos, sus vasos. Dice: a ver, ¿qué es más grande? ¿El vaso, el plato o el templo que santifica los utensilios? Entonces quedó: no, pues el templo, ¿no? ¿Sí o no? Y le decía: pues uno mayor que el templo está aquí, soy yo, decía él. Entonces, ¿a quién había que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Hay que obedecerles. Ellos están diciendo: no, aunque nos amenacen, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos oído. Más adelante lo vamos a leer. A nosotros el Señor Jesús nos dijo: vayan, id y prediquen el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, sigamos leyendo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Otra vez la fidelidad al mensaje del evangelio. No inventaba nada. Lo que hemos visto y oído, no inventaba nada. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaron a Dios por lo que se había hecho. Sí, por causa del pueblo. Dice un dicho que el viento no anda en burro. Claro, fíjate, ellos es que la gente mala también es muy astuta.
Son a veces hasta más inteligentes y más prudentes y más sabios que los hijos de las tinieblas, dijo el Señor, a veces son más sabios que los hijos de luz. Claro, porque ellos decían, no, hay 5,000 allá afuera, que sí, creyeron, están convertidos, pero no son tan mansos como estos. Si nosotros les hacemos algo, la turba nos va a linchar. Y cuando yo leía esto, me acordé, ayer estaba aquí un hermano, estaba platicando con él. Este hermano, cuando se convirtió a Cristo, era el terror de la ferrocarril, de la colonia Ferrocarril. Mira, todo el mundo le sacaba la vuelta, era un golpeador de esos. ¿Qué me ves? Y sopas, no había uno que le ganara, grandote así, y bueno para el trompo, decían allá. Un golpeador despiadado. Entonces, cuando él se convirtió, yo hablaba mucho con él y lloraba él de todo lo que había hecho, en un arrepentimiento continuo. Y decía, no, pero el Señor te está haciendo un hombre de Dios. Un día estábamos por ahí, de esto hace casi 20 años, casi acabamos de entrar aquí. Entra un cuate y nos empieza a ofender y me empieza a decir y me reta pleito y me dice un montón de cosas. Y me dice este hermano, dice, pastor, déjemelo a mí. Dice, yo en 2, 3 trompadas lo bajo, dice. Le dije, no, espérate, no, tranquilo, no le hagas caso. No, ¿por qué viene a ofendernos aquí? O sea, todavía no estaba discipulado. Después alguien me dijo, oye, lo habías de agarrar de guardaespaldas. Ese hermano no va a dejar que nadie te toque de guardaespaldas. Bueno, hoy ese hermano es uno de los pastores de las casas de oración. Dios ha hecho algo tan maravilloso. Tú hablas con él, no te imaginas, es el hombre más noble, más manso, más humilde. Cuando habla todavía tiene aquello así, ¿no? Pero tú lo ves así bien sencillo, bien humilde. Y ayer hablé con él. Y estos dijeron, no les vamos a hacer nada porque aquellos todavía son cristianos en bruto, ¿sí? Apenas empiezan y no sabemos cómo vayan a reaccionar. Mejor los soltamos, pero los vamos a amenazar. Sigamos leyendo. Dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, los apóstoles fueron a donde estaban los demás y los otros discípulos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mira el versículo 24, ponga atención, la reacción de ellos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, decretamos que todo aquel que se meta con nosotros y toque los ungidos de Dios, la tragedia los perseguirá, sus hijos se enfermarán y los camellos los aplastarán. Da risa, ¿verdad? Da risa porque eso es lo que hacen los apóstoles de hoy. Cuando alguien osa decir algo de esos falsos que andan allí, no se meta conmigo porque yo decreto maldición para usted. Se metió conmigo, se metió con Dios. Y la maldición, y empiezan a decirle a todo el mundo un montón de tonterías. Bueno, esos son los apóstoles de hoy. Pero los de antes eran diferentes. Los apóstoles de hoy no oran, establecen, decretan y declaran. Los apóstoles de antes oraban. Miren lo que dice, versículo 24. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. A mí me llama la atención porque no dijeron misericordioso Señor. ¿Por qué aludieron a la soberanía de Dios? Es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos dicen, alzan su voz, o sea, todas sus amenazas, entonces alzan la voz y dicen, soberano Señor, significa, ¿qué significa que Dios es soberano? Que Dios hace las cosas como quiere, a la hora que quiere, de la manera que Él quiera. Nunca nos va a pedir consejo, nunca nos va a pedir opinión, si nos gusta o no, nunca nos va a pedir nuestras ideas, nunca Él va a hacer las cosas como Él se le antoje. Él es el soberano. Pero como Él es sabio, Él no es prepotente. Él hace las cosas
en que en su inmensa sabiduría sabe cómo deben hacer. Nosotros solamente debemos de obedecer, ¿ok? Eso es, en síntesis, que Dios es soberano. En otras palabras, Señor, todo esto que estamos viviendo, esta persecución y amenazas, están dentro de tu plan. Tú eres soberano. Si lo permites, es por algo, Señor. Esos conocían a Dios. ¿Sí? Los cristianos de hoy no aguantan nada porque son de China, de fabricante chino, mejor dicho. Entonces dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí están diciendo: tú eres el Todopoderoso, todo lo puedes, o sea, nada se te escapa. Si estamos ahorita en una situación de amenaza, tú eres todopoderoso y puedes hacer como tú quieras. 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Citan el Salmo 2 para que vean que no eran ignorantes, conocían. Y los pueblos se piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. ¿A qué se refiere? A la muerte de Cristo. Ese era el plan de Dios. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien nos amenaza o algo nos amenaza que nos infunde temor? ¿Qué debemos, o trata de infundirnos temor? ¿Qué debemos hacer? Orar a Dios. ¿Entienden? Orar a Dios. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Vean las oraciones tan distintas que hacían los apóstoles del primer siglo a las que hacen los del siglo XXI. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen, ¿qué? Tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí está. Él les había dicho: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso tenemos que seguir, ¿verdad? Repito, con todo respeto a los cesacionistas, bueno, la predicación del evangelio conlleva las señales que siguen, ¿o no? Eso es un concepto más completo. Ok. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Esa fue la manifestación particular allí. Y todos fueron, ¿qué? Dice, llenos, gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo, ¿qué? La palabra. O sea, el Espíritu Santo llenándolos de valor, de valentía espiritual. ¿Para qué? Para cumplir la encomienda de Cristo, que era id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Me están siguiendo en el mensaje? En Hechos capítulo 6, ahí hay una elección de diáconos. La iglesia estaba formándose y entre ellos eligen a un Esteban, llamado Esteban. El capítulo 7 aparece Esteban aquí predicando uno de los mensajes más extraordinarios registrados en la Biblia. Para que vean que no eran ningunos ignorantes ni del vulgo, eran laicos, como se dice comúnmente. No eran líderes, pero habían encontrado a Jesús, conocían las escrituras y ellos estaban conscientes del mandato: id, vayan. Y Esteban empieza a predicarles y se le oponen. ¿Y tú qué? ¿Quién eres? Y entonces dice que crujían los dientes y no podían resistir a la sabiduría con que hablaba Esteban, y crujían los dientes. Y les dio un sermón impresionante. Léanlo antes de dormir o en un tiempo, hoy en la tarde o mañana en la temprano. Nada más el capítulo 7. Les empezó a hablar desde Abraham, Isaac, Moisés, José, toda la historia de Israel de una manera con una aplicación de los textos tan exacta, con una interpretación de los textos que todos apuntaban hacia el Mesías
tan impresionante que, como dicen muchos comentaristas, este es uno de los sermones más impresionantes predicados, resaltando a Cristo. Bueno, era tal el poder que había en la predicación del evangelio que no resistieron más y comenzaron a apedrearlo. Y Esteban cae a tierra, levanta el rostro y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y aquellos crujían más, sus dientes y las piedras eran arrojadas al cuerpo que empezaba a destrozarse de Esteban. Y dice que apareció allí un joven llamado Saulo, y le pusieron las ropas ensangrentadas de Esteban junto a sus pies. Y Saulo, dice, consentía en la muerte de él. ¿Quién era Saulo ahí? Era uno de los líderes, era un erudito, era un reconocidísimo fariseo. Él mismo lo dijo después. Ese Saulo de Tarso posteriormente se convertiría en el más grande propagador del evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que una vez predicó se volvió en el defensor y en el predicador más fiel que ha existido en la historia del cristianismo. Impresionante. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo, dice, consentía en su muerte. Estaba de acuerdo que mueran los cristianos. Todos esos que van a casa de oración, que se los trague la tierra. Y consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Asolar aquí en el griego habla de una actitud que no los dejaba ni respirar. Imagínate, dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Esto era literal, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira, cualquiera hubiera asegurado: hasta aquí llegaron los cristianos. ¿Quién resiste una persecución semejante? ¿Quién resiste semejantes amenazas y semejantes cosas? Muchos dijeron: aquí se acabaron los cristianos. Pero, oh sorpresa, esos cristianos estaban hechos con la calidad con la que Cristo los había formado. Casi nada. Y muchos de ellos habían sido discipulados ya por los apóstoles. Tenían el mismo nivel de calidad. Sabían ubicar todo perfectamente. Era gente que estaba dispuesta a dar su vida con tal de que el evangelio fuera proclamado. Y fueron esparcidos, iban por todas partes predicando el evangelio. Y ahí cuenta cómo el Señor le dice a Felipe: acércate a ese carro. Lleva un eunuco, funcionario de una reina africana, y le dijo: acércate allí. Y él no dijo nada, y se acercó y vio que leía un pergamino y le dijo: ¿qué lees? Pues leo aquí. Y el pasaje que leía era de Isaías 53. Y le dice a Felipe: ¿y entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie no me explica? Dice, y empezando desde ahí hasta el evangelio de Jesucristo, le enseñó todo. Nada los detenía. Ellos a donde iban siendo perseguidos, yo me los imagino así como iban a comprar víveres y para pronto: oiga, ¿usted ha oído del Nazareno, del Cristo que murió? Pues fíjese que, y empezaron a predicar el evangelio. Y luego: allá viene Saulo. Bueno, Cristo murió por usted, arrepiéntese. Ahí nos vamos, porque ahí viene el que nos salían. Porque tenían que huir. Pero nunca dejaron de predicar el evangelio. Hermanos, esta congregación está comprometida desde que se inició hace 31 años. Nada nos va a detener de seguir predicando el evangelio. No solo en esta ciudad, sino en México y a donde el Señor nos mande. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, hermanos.
Los cristianos siguieron obedeciendo el mandato de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Dios seguía obrando. Mucha gente creía, otros rechazaban, pero de pronto viene un suceso extraordinario. El perseguidor de la iglesia se convierte en predicador del evangelio. Eso nos habla de no minimizar y restarle poder a la gracia de Dios. Tu peor enemigo, por eso Jesús dijo: orad por vuestros enemigos. Ora por él, porque la gracia, mi gracia los puede alcanzar. Pero vamos a leer rápidamente, tenemos unos 10 minutos. Dice en el capítulo 9, Saulo dice, respirando aún amenazas, o sea, amenazaba todo, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes por qué los discípulos de la iglesia primitiva no tomaban las ofensas, la persecución, las calumnias, no las tomaban personales? ¿Sabes por qué? Porque ellos sí sabían lo que nosotros ignoramos. Ellos sabían que la ofensa no era para ellos, que era el mismo Jesús. Ellos habían oído de Jesús diciendo: lo que la gente haga con ustedes, a mí me lo hace. Si les hace bien, a mí me lo hace. Si les hacen mal, a mí me lo hacen. Por eso ellos no tenían que defenderse. Por eso ellos no eran cristianos amargados, porque ellos no tomaban para sí las ofensas que les hacían. Ellos sabían que en sí estaban ofendiendo a Cristo. Ese mismo principio debemos de tener. Ese mismo principio debemos nosotros de vivirlo. A mí a veces la gente me escribe y me dice: pastor, están diciendo muchas cosas de usted en internet, salga públicamente y desmiéntalos y aclárelos. No, yo no tengo que andarme defendiendo, porque no los tomo a pecho. Las ofensas y calumnias para mí no me están ofendiendo a mí. A mí que me digan, si a Jesús le dijeron demonio tiene, ¿qué no van a decir de uno? Un amigo que tengo me dijo: oye, hablé con un fulano allí que te tira pero bien grueso en internet. Le digo: ah, sí, y dice: no, me dijo así, mira, pero estoy furioso. Así, con ese énfasis. Yo dije: ay, cálmate, pues te va a dar colitis, te va a dar todo, cálmate. Dice: estoy furioso porque yo escribo y le digo y Chuy no me contesta. Y dice el hermano que me dijo, que le contestó a este hermano, le dijo: ¿y ni te va a contestar? Pues claro que no. Pues las ofensas no son para mí, yo no las tomo como si fueran para mí. Eso hacían los discípulos, y Jesús aquí lo está afirmando. ¿Por qué me persigues? O sea, lo que te hagan a ti, lo que te digan a ti, se lo dicen a él, y el problema es con el Señor, no contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es estar dando cosas, patadas contra el aguijón. ¿Quién golpea un montón de vidrios rotos y los golpea con el puño? Nadie, porque nadie es un tonto. Tiene que estar loco para hacer una cosa así. Estás loco, Pablo, ni sabes con quién te estás poniendo en realidad. Dura cosa te está dando puntapiés contra el aguijón, tú solo te estás hiriendo. Entonces miren la reacción. Le dice en el versículo 5: ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí está. No eran los discípulos. ¿Era quién? No se oponían a los discípulos. ¿Se oponían a quién? A Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que
llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco, pongan atención a esta parte. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, de tantos Judas que había allí, no era el Iscariote por supuesto, a uno llamado Saulo, originario de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión, o sea, Jesús le reveló al mismo Saulo en visión a un varón llamado Ananías, o sea, tú. Y entra y le pone las manos, perdón, él aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra en esa visión que Pablo veía y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjense el versículo 13, es bien interesante. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. O sea, hay una versión que dice: Señor, ¿qué no te das cuenta quién es este hombre? No me doy cuenta, fíjate. No sé quién es Saulo. ¿Quién será, oye? Pero vean la reacción, es súper interesante esto. Y les voy a contar algo interesante también. Sigo leyendo. ¿Dónde estoy? En el 13. Señor, he oído, a mí me consta, de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tú no preguntes y obedece. ¿Sabe? Hace un par de años tuve una experiencia muy que quiero señalar en este momento. Recibí un correo de un pastor, un predicador que sale en la televisora Enlace, donde enlazan a todo mundo ahí, ¿no? Con los pactos. Entonces decía: pastor, necesito hablar con usted. Pero como yo lo conocía, yo decía: no, pero pues este es igual que todos allí, ¿no? Es una cueva allí de lobos. Entonces yo dije: no, yo dudé y dije: no, y le di largas y me seguía escribiendo. Me decía: pastor, es que quiero contarle algo. Y yo le daba largas. Pasaron 6 meses y fui a la Ciudad de México. Él es de la Ciudad de México. Entonces, estando allí, le pregunté a un pastor amigo mío: oye, ¿tú conoces a fulano de tal? Y me dice: sí, ¿cómo no? Dice: oye, por cierto, qué bueno que me lo mencionas. Algo le pasó. ¿Qué le pasó? Algo le pasó en su vida. Dice: ¿tú sabes de lo que él predicaba? Él es del movimiento de la prosperidad. Sí, le digo: yo sé quién es, claro. Dice: pues algo le pasó a ese cuate, dice, así me dijo. Algo le pasó. Ahora está predicando el evangelio. Y yo dije: ¿de veras? Dice: mira, Chuy, me dice, si puedes, ayúdalo. Le dije: fíjate que tiene 6 meses que me ha estado buscando. Entonces me dice: ayúdalo, algo le pasó. Entonces me manda, justamente llegando yo a Guadalajara, otro correo. Me dice: pastor, me urge, necesito hablar con usted. Y me dice: es que alguien me dio un MP3 de una serie suya y empecé a escucharla. Dice: y en ese momento, después de unas luchas tremendas que tuve, nací de nuevo, acabo de nacer de nuevo, pastor. Imagínate, una iglesia de varios miles de personas, 8 años de haber iniciado y no era nacido de nuevo. Acabo de nacer de nuevo. Cuando me dijo eso, yo aún todavía decía: ay, Señor. Bueno, dice: pastor, si tú me dices que me recibes en este momento, agarro un avión con mi esposa y estoy en 3 horas en tu oficina. Le dije: pues vente y que llega. Y me cuenta toda la historia. No, hermano,
No, una historia semejante a esta. Esto me enseñó a mí que la gracia de Dios es ilimitada. ¿Cuántos dicen amén? Que al peor, pues Pablo dice, yo soy el peor, de todos los pecadores y todos los malandrines y todo, yo era el peor, dijo. Este pastor no dejaba de llorar y hasta la fecha. Entonces yo pude ver su conversión, pude ver, y pasó el tiempo y un día me dijo, pastor, si te invito a mi congregación, ¿te atreverías a ir a predicar? Y le dije, pues déjame orar, si el Señor me dice ve, voy. Yo voy a donde Dios me dice, y que me dice el Señor ve. Y ya ven que siempre salen los anuncios, ¿no? ¿Dónde voy a predicar? ¿Y que sale dónde? No, los ananías brotaron por todos lados, hermano. Hubiera visto, hasta conservo los correos. Ahí los tengo guardaditos para que vean cómo me dijeron de todo. Chuy, ¿cómo es posible? Este es un lobo. Y hubo páginas en internet, y todavía si quiere le digo cuáles son para que las lea. Donde dice, Chuy ya se hizo lobo, porque el que anda con lobos a aullar se enseña. Chuy ya dejó la sana doctrina, ahora ya al rato va a predicar en enlace. Y dijeron de todo. Ya nomás faltaba que dijeran que era el anticristo. Pero fui. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, pero tenía la misma actitud de Ananías. Incluso, déjame decirle, algunos de pastores de las casas de oración, no faltó quien me dijera, hermano Chuy, por favor tenga cuidado, es un lobo ese. Igual que Ananías. Entonces el Señor me recordó esta historia y fui y la leí y dije, ¿cómo limitamos la gracia de Dios? ¿Ustedes creen que si el Señor pudo con Pablo, no pueda con otro? No limitemos la gracia de Dios, hermanos. Él puede transformar al peor de los enemigos de Cristo. Vamos al final de la historia. Entonces llega allí, dice en el versículo, estoy en el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Eso me gusta. ¿Les gusta eso? Hermano Saulo. Le dijo hermano. ¿Por qué? Porque ya se había convencido, ¿sí? Que era un verdadero convertido. Dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? O sea, ¿qué le pasó? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Jerusalén, demostrando que Jesús es el Cristo. Wow. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Fíjate nomás, de perseguidor a perseguido. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, vea esto, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Yo todavía, después de casi 2 años y medio, todavía hay algunos que dicen, ¿todavía vas allá? Le digo, oye, escucha lo que Dios puso en mi corazón invitar a ese pastor. Ya lo van a conocer, les voy a decir, este es el ex lobo. Ustedes lo van a oír predicar. Los que no lo conozcan, cuando lo oigan predicar, van a decir, qué palabra tan poderosa tiene este hombre. ¿De dónde salió este? No lo conocíamos. Mira,
Cuando él empezó a predicar el evangelio, él tenía como 2,000 personas. En un mes se le fueron más de 500. Claro, los de papel. ¿Entiende? Y ahorita todavía sigue en esa lucha, ¿eh? Su misma familia de él se burlan de él, le dicen de todo, pero él se ha convertido en un predicador. Hace poco estuvimos los dos predicando en una conferencia en los Estados Unidos. Él inició. Cuando yo lo oí predicar, yo estaba tan conmovido. Yo dije, le voy a decir que él siga predicando, que tome los lugares que a mí me dieron. Le voy a decir que predique, porque trae un mensaje del evangelio, hermanos, poderosísimo. Pero todavía algunos dudan y todavía me tiran ahí. Chuy, el lobo Chuy, el que se transformó de oveja a lobo, todavía se junta con lobos y va a la cueva de ladrones y quién sabe cuánta cosa. Pues los discípulos estaban igual, le tenían miedo y no creían que fuera verdadero discípulo. Pues sí, claro. ¿Dónde voy? 27. Entonces Bernabé, tomándole, él ya lo conocía, ya sabía, hasta fueron compañeros después, lo trajo a los apóstoles. Miren, este es Saulo, y ellos ya lo conocían. Algunos, cuando lo han de haber visto, dijeron, ay Dios, qué cosas haces, ¿no? Mira nomás. Dice, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, aparte de los judíos. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Allí la iglesia entró en otra etapa. Cesó la persecución porque el cabecilla de la persecución se había convertido. Por eso, hermanos, no menospreciemos la gracia y oremos por todos esos que se oponen al evangelio. Hay que orar por el presidente de Enlace, hermanos, de verdad, yo oro por él. Es algo que pocas veces digo, porque muchos dicen, tú nada más les tiras. No, pero tampoco les voy a decir, pero yo oro por ellos. Pero ahora lo digo. Y también oro por otros que andan ahí pisoteando la sangre de Cristo, porque yo creo en la inmensidad de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Díganlo fuerte. Y no vamos a despreciar su gracia. Estamos en contra no de la persona, sino de las prácticas, pues la persona necesita salvación. Y hubo paz, andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La persecución se tradujo en difusión del evangelio, pero a ellos no les importó, pagaron el precio. En Hechos capítulo 13, no busque, dice que había allí en Antioquía apóstoles, profetas, y entre ellos estaba Saulo, dice, y Bernabé. Y el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé para la obra que yo tengo preparada para ellos. ¿Cuál era? Ir y predicar. Pablo fue el difusor del evangelio más grande que hubo, el defensor y el predicador, y a quien se le reveló más de 3/4 partes del Nuevo Testamento, de las epístolas. Tremendo hombre de Dios. Se convirtió en un discípulo y obedeció al pie de la letra, id y predicad el evangelio. Hermanos, nosotros no queremos traicionar el mandamiento del Señor. Queremos seguir en eso. Porque como les dije al principio, 31 años y nos hemos mantenido. La gran mayoría de ustedes no saben lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. La mayoría de ustedes ignora que cuando llegamos aquí una turba de 300 personas venían a destruir los autos y sin duda a golpearnos con garrotes. Pocos de ustedes saben eso. Y un montón de cosas ignoran. ¿Todo por qué? Por predicar el evangelio. Pero yo quiero decirles, no vamos a bajarle.
Al contrario, vamos a seguir firmes. Queremos ser fieles. ¿Cuántos dicen amén? Pero la segunda parte del mensaje que yo les voy a hablar tiene que ver con esto. Con esto termino. El enviar a gente implica apoyo a la obra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les estoy mostrando en la Biblia, no es una manipulación ni por el estilo, pero para nada. Les estoy presentando el argumento en la Biblia. Pero la Biblia menciona claramente que si bien no todos van como fue Pablo, como fueron, algunos se quedaron allí, pero todos participaban de alguna manera en la difusión del Evangelio. Su sentido común les va a ayudar a darme la razón. ¿Ustedes creen que el fundar iglesias, enviar misioneros, cuesta recursos económicos? Por supuesto que sí. ¿Están conscientes de eso? Mire, así como usted le recuerda constantemente a sus hijos cosas que ya saben, pero que eventualmente hay que volvérselas a repetir, porque se van descuidando, también eso Dios puso en mi corazón. Yo tenía otro mensaje, pero Dios me estuvo bombardeando. Dijo, recuérdales esto. Y el mensaje y el que viene fluyó de una manera extraordinaria en cuanto al entendimiento y a lo que debía de ser. ¿Por qué? Porque empezamos a descuidar eso. Antier recibí un correo que decía: pastor, gracias por no cobrar las descargas de las enseñanzas en internet. Pues sí, ¿no? Pues qué bueno, ¿están de acuerdo? Gloria a Dios, que son gratuitas. Sí, compadre, hermano, sí, pero también cuesta. Pues sí, gracias, no, sí está bien. Ay, Dios les bendiga, sí, pero ¿y? La Biblia habla, y eso es lo que les voy a mostrar yo en el próximo domingo. No le vayan a sacar al mensaje, porque voy a hablar del apoyo financiero a la obra de Dios, que un buen número de ustedes ha descuidado. Nada más queremos recordarles de no descuidarlo, de que debemos de apoyar para las cosas eternas. Los primeros discípulos, algunos perdieron todo, o dieron todo. Si de veras creemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, si tú no eres enviada como misionera o como misionero a fundar o levantar una iglesia, qué sé yo, sí podemos hacer otra participación. Las mujeres, había mujeres ricas que servían a Jesús con sus bienes, ya les mostraré. Y Pablo decía, bueno hicisteis en enviarme una y otra vez para mis necesidades. Él viajaba y siempre han cobrado los pasajes. Yo acabo de ir a Morelia esta semana pasada, la antepasada tuve no sé dónde, ya ni me acuerdo. Y yo no puedo llegar a la central camionera, porque me fui en camión, y puedo llegar, yo soy predicador, con permiso. No, 500 pesos, no los regalan. Entonces todos los hermanos, qué bueno que es gratis. Sí, hermanos, sí es gratis el mensaje, pero hay otra parte que muchos descuidan por el abuso que han tenido de los falsos apóstoles, que les han sacado hasta el último centavo, y oyen la doctrina cristiana de que debe ser por gracia y dicen, ay, entonces ya no damos. No se equivoquen. Pablo dijo, Dios ama al dador alegre, y de eso vamos a hablar la próxima semana. No le vamos a parar, con ustedes o sin ustedes o a pesar de ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes no responden, ¿saben? Ciertamente hay algo muy interesante. Hay gente de fuera que no pertenecen a ninguna casa de oración, que responden más que algunos de aquí, que son de casa. Casi diario suena el teléfono: hermanos, gracias por el mensaje del Evangelio, ¿tienen alguna necesidad? Quisiéramos hacer algo. Una persona allá del estado de Puebla me llamó hace 15 días, queremos donar un terreno. Yo le dije, mire,
hable con el pastor del Distrito Federal, está más cerca de ahí. Lo queremos para que se use para el ministerio, para la obra. Bueno, así fue siempre y no va a cambiar. Y esa es la otra parte que nos corresponde a nosotros. Amén. Y yo les voy a hablar lo que dice la Biblia, sin manipulaciones de ningún tipo, sino lo que realmente dice la Escritura. Nada más para recordarles que tenemos esa responsabilidad delante del Señor. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque nos has encomendado una de las tareas más maravillosas que el hombre puede tener: divulgar tu evangelio, tu palabra, el evangelio del poder de Dios para salvación. El único mensaje que puede trasladar de las tinieblas a la luz. El único mensaje que puede hacer del peor de los pecadores el predicador y el proclamador más tenaz de tu evangelio, como lo fue Pablo. Gracias, Señor, porque de este lugar tú has tomado a muchos a los que te ha placido en tu corazón y los has enviado y son sostenidos por esta congregación, pero es de lo que los hermanos dan. Pero el trabajo y la necesidad es vasta y a veces se detiene tu obra, Señor, porque nosotros detenemos el apoyo a la obra. Te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido ciertamente y has multiplicado el ministerio que nos encomendaste. Y hoy muchos están siendo alimentados, miles y miles, en las distintas congregaciones que por tu gracia, Señor, tú has levantado. Y tú las has sostenido y de aquí ha salido, Señor. De aquí ha salido y por eso consideramos que debemos de seguir adelante sin desmayar. En el nombre de Cristo Jesús, pon nobleza y generosidad en el corazón para que no nos desubiquemos del propósito de la iglesia, que es predicar el evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por ese privilegio que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.